Esta es la cuarta jornada de 6 programadas de curso de finanzas públicas. Hoy nos acompaña Santiago Garganta de la Universidad Nacional de La Plata y el tema es la medición del impacto de políticas públicas. El tema es buenísimo y creo que en la dinámica que viene es súper importante aprender a incorporar herramientas para medir el impacto de las políticas públicas. Muchos saben que yo vengo de la actividad privada. En la actividad privada, antes de gastar un peso, se mide el impacto de los ingresos y que tienen que superar holgadamente los pesos que se invierten. Entonces, con estas herramientas vamos a aprender a medir el impacto de las políticas públicas para tomar mejores decisiones con el dinero que la provincia recauda a través de los distintos impuestos. Entonces, los invito a aprender en el día de hoy y seguramente nos va a dejar documentación en el Classroom que tenemos y donde vamos a poder profundizar. Y recordar que para la segunda etapa del año vamos a tener talleres de aplicación de las herramientas que estamos viendo acá, para los cuales lo vamos a invitar. Para los que no vinieron la última vez, les cuento que en el segundo semestre tenemos, respecto de esto, 2 grupos, totalmente voluntaria la adhesión. Un grupo que va a trabajar en talleres de aplicación de todo lo que vemos acá y otro grupo que van a ser los formadores de otras personas. Toda aquella persona que le guste dar clases, que tenga experiencia en dar clases, es bienvenida a integrar ese segundo grupo que va a tener la misión de transmitir estos conceptos a todas las personas que hoy no pueden asistir por las razones de logística y tamaño de sala. Así que muchas gracias, Santiago, por venir. Viene de Buenos Aires, llegó anoche, no llegó tarde su vuelo, con lo cual fue buenísimo, está descansado y fresco para darnos una gran clase. Bueno, gracias, Santiago. Gracias. Como bien decía Sergio, la idea es en estas 2 sesiones hablar un poco de lo que es una evaluación de impacto de políticas públicas, particularmente hablar de concepto, metodología y de evidencia. Yo vengo de la Universidad Nacional de La Plata, en particular de un centro en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Ciencias Económicas, hay 2 centros de investigación principales en económicas, que es el CEDLAS, donde estoy yo, y que es el Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales, y el CEFIP, que es más enfocado a finanzas públicas, pero estamos todo el día interactuando entre nosotros, así que hubo gente más del FIP y más del CEFIP y va a haber gente más del CEDLAS como en este caso. Entonces, la idea, como les decía, es discutir elementos conceptuales y metodológicos referidos a la evaluación del impacto de políticas públicas, y después más sobre el final. Quizás les voy a aburrir un poco en esta clase, y más sobre el final de la clase que viene, de la sesión que viene, vamos a ver un poquito de evidencia empírica, pero para tratar de entender esa evidencia empírica, por ahí es necesario hacer un recorrido inicial en términos de tratar de entender metodológicamente qué tratamos de hacer con estas cuestiones. Bien, entonces, para introducir, déjenme mencionar que la evaluación de impacto es una de las herramientas más útiles, creo yo, de la economía y también de otras ciencias. Tiene un objetivo que es bien simple, pero a la vez bastante desafiante, que es justamente identificar el impacto de un programa, de una política o de algún otro tipo de intervención sobre algún resultado de interés. Es decir, el objetivo es bien simple, pero ya vamos a ver que nos vamos a tratar, o vamos en algunos casos a volvernos locos como para tratar de identificar causalidad. Entonces, justamente la evaluación de impacto lo que hace es tratar de medir la dimensión del efecto de algo que puede ser atribuido a una intervención específica. Es decir, imagínense cualquier política implementada de desarrollo económico que pueden estar designadas específicamente para afectar algún resultado de interés en particular. Pueden tratar de mejorar la salud, de incrementar la asistencia escolar, de modificar el desempeño laboral. Entonces imagínense una política que intenta de alguna manera aumentar los ingresos. Entonces, si yo observo luego de esa política que los ingresos de los individuos aumentan, entonces voy a poder decir que la política cumplió con su objetivo de que
realmente aumentó los ingresos? ¿Qué les parece? Si observan después de la política. Bueno, en realidad puede que sí, puede que no, ¿sí? Los ingresos pudieron haber aumentado por cualquier otra cuestión independientemente de la política, y es ahí donde vamos a tratar de concentrarnos para ser, me sale la palabra, precisos en la identificación del impacto de la política. No sé si se entendió ese punto, es decir, yo puedo observar que aumentan los ingresos, pero por ese aumento de los ingresos, o gran parte de ese aumento de los ingresos, no es adjudicable a la política que estoy analizando. Y eso es un poco lo que en líneas generales vamos a tratar de hacer. Déjenme también, antes de concentrarme en lo conceptual y particularmente en lo que es la medición y en la interpretación. Es decir, la información acá es crucial, ¿sí? Tener más y mejor información siempre va a sumar, pero creo que es más importante aún la interpretación de esa información, ¿sí? Porque eso me va a permitir hacer un diagnóstico preciso para determinar luego políticas bien focalizadas, que es un poco lo que mencionaba Sergio en la presentación. Entonces, esta interpretación tiene que ver, la idea de tener una buena interpretación tiene que ver también con, bueno, cómo medimos el impacto. Entonces, enfocarnos también en ese esquema de medición del impacto de la política pública, porque si yo tengo una buena medición y a su vez una buena interpretación del impacto de una política pública, eso me va a permitir conocer más a la política, mejorar su diseño y justamente mejorar el impacto que tiene la política, y se genera de alguna manera un ciclo virtuoso. Esto parece, lo digo acá y parece, bueno, sí, está bárbaro esto, pero créanme que en algunas situaciones, y después lo vamos a charlar al final de la clase que viene, algunos resultados que uno muestra de ciertas políticas por ahí genera mucho revuelo, más allá de que estemos intentando conocer la política, ¿sí? Bien, entonces la metodología de evaluación de impacto tiene ese doble objetivo. Tiene el objetivo de medir las consecuencias de una política, haciendo hincapié en lograr una correcta interpretación, ¿sí? Es decir, vamos a estar enfocados en todo momento, ¿sí? Desde ahora hasta el final, empecinados en tratar de identificar el efecto causal, que es lo que nos va a permitir aprender, conocer y mejorar a las políticas públicas. Por supuesto que esto suena todo muy lindo, pero surgen diversas dificultades y errores, y para introducir esto después vamos a charlar de muchas más dificultades y errores, pero los problemas típicos en la identificación de la causalidad, si uno lo podría resumir, o por lo menos los más básicos, después hay otros un poquito más complicados, es los problemas típicamente de variable omitida y de causalidad inversa, que llamamos, o que se llama un poco en la literatura. Entonces, supongamos que se desea analizar la relación entre la variable A y la variable B en algún mundo real. Entonces pueden surgir en ese esquema de ver la relación de la variable A con la variable B, el problema de variable omitida. ¿Cuál es el problema de variable omitida? Decir que concluimos que el cambio en A se debe al cambio en B, cuando en realidad la causalidad se debe a un cambio en una variable C no tenida en cuenta en el análisis, ¿sí? Entonces el problema ahí es el siguiente. Imagínense que ustedes están observando la variable A y la variable B. Entonces, cuando aumenta la variable A y la variable B, cuando aumenta la variable A, ustedes observan que aumenta la variable B. Pero al mismo tiempo que aumenta la variable A, hay una variable que ustedes no están observando que se mueve, ¿sí? Que se mueve, y que puede estar explicando esa variable omitida, la causalidad, y no la variable que estoy observando, ¿sí? Entonces, un ejemplo en este sentido es, imagínense que tienen datos, un ejemplo medio burdo, pero para entender la cuestión, imagínense que tienen datos de hogares, y de cada uno de los hogares, de muchos hogares, tienen dos variables: la cantidad de encendedores que hay en un hogar y el riesgo de contraer cáncer pulmonar en esos hogares, ¿sí? Por parte de algunos de esos individuos. Entonces, lo que van a encontrar seguramente cuando relacionen esas variables es que en aquellos, a medida que aumenta el número de encendedores que observo en un hogar,
también aumenta el riesgo de contraer cáncer. Entonces, en este ejemplo muy burdo, ustedes se darán cuenta que en realidad, a medida que va aumentando el número de encendedores en el hogar, también lo que va aumentando es la cantidad de cigarrillos que se fuman en ese hogar, ¿sí? Y que es algo que no estoy contemplando en el análisis. Entonces, lo que debería hacer, para ser preciso en este ejemplo, es tratar de lo que se dice condicionar por la cantidad de cigarrillos que se fuman en ese hogar. ¿Qué quiere decir eso? Ver cómo afecta el riesgo pulmonar, la cantidad de encendedores, cómo afecta al riesgo pulmonar, pero tratando de mantener fijo el número de cigarrillos que se fuman en ese hogar. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, tomo una selección de hogares en donde se fumen más o menos la misma cantidad de cigarrillos, y ahí sí analizo qué efecto tiene la variable de encendedores sobre el riesgo de contraer cáncer pulmonar. Me voy a dar cuenta ahí que la relación es nula, ¿sí? Porque estoy justamente considerando este problema de variable omitida, ¿sí? Que es en realidad en este caso la cantidad de cigarrillos que se fuman en ese hogar. ¿Sí? ¿Se entendió ese punto de variable omitida? Bien. Perfecto. Sí. Eso sería dicho en dos palabras las tres instancias de una política económica, o sea, la etapa de la economía descriptiva, levanto información, lo que sería la teoría económica, donde yo relaciono las variables, aplico a una política económica y simultáneamente tengo que retroalimentar lo que yo observo en la política económica y nuevamente reformular el circuito. Sí. Exacto, así funciona la ciencia. Claro, así funciona la sería ciencia. Lo que estás diciendo vos acá, que al hacer la comparación de lo que yo hice en la interpretación que apliqué a una política económica, observo cómo se comporta la política económica y realimento el circuito. Sí, por eso, pero más allá de eso, que así funciona de alguna manera la ciencia, uno observa algo, trata de entenderlo teóricamente, después con los datos trata de validarlo empíricamente, y la evidencia empírica lo que te hace es mejorar o desechar algún modelo teórico y ir mejorando en ese sentido. Claro. En este caso si bien está esa cuestión, es un poco hacernos la pregunta siempre de, che, estoy identificando el impacto de esta política o de cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces, en este caso es muy obvio porque hay información al respecto, porque la sociedad está informada en ese sentido, pero en una cuestión en donde no está tan informada y yo voy con esto, bueno, seguramente de acá el diagnóstico que salga es, bueno, hay que poner un impuesto a los encendedores, ¿sí? Y ahí estamos mal en el enfoque de la política. ¿Por qué? Porque no identificamos bien el impacto causal, ¿sí? Bien. Otro problema típico de interpretación es el de causalidad inversa. Concluimos que la variable A está causando a la variable B, cuando en realidad es al revés, ¿sí? La variable B causa a A. Entonces, imagínense, para ver este caso, imagínense que tienen información de un montón de ciudades sobre la cantidad de policías por habitante que hay en esa ciudad y sobre la cantidad de delitos también por 1000 habitantes, por ejemplo, que se cometen en esa ciudad. Entonces, si yo observo esos datos y los miro como si fuese alguien que no razona, entonces lo que voy a observar es que... ¿Cómo? A más policía, más delitos. Exacto, lo que voy a observar es que cuando aumenta la cantidad de policías, aumenta la cantidad de delitos, ¿sí? Entonces, no pongamos policía porque los policías generan delitos, ¿sí? Cuando en realidad la causalidad es inversa, ¿sí? Voy a poner más policías en las ciudades donde son más inseguras, ¿sí? O un problema de causalidad inversa también medio tonto es, bueno, cada vez que los individuos abren el paraguas llueve, ¿sí? Bien, entonces, y eso es al revés. Entonces, en estos casos, fíjense que son cuestiones que uno está informado, pero estos problemas en cuestiones que no hay tanta evidencia empírica o que estamos analizando, debemos ser bastante cuidadosos en ese sentido, ¿sí? Bien, entonces ahí está el problema que tengo con el PowerPoint, es que está todo animado, yo con el PDF va más rápido, así que me van a tener paciencia con esas animaciones. Entonces, dos variables, y acá es el punto que queremos hacer es, dos variables pueden estar relacionadas, pero la correlación entre dos variables no implica causalidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el número de encendedores está relacionado con el riesgo de cáncer, por supuesto que está relacionado, pero ni los encendedores causan cáncer, ni el riesgo de cáncer causa el número de encendedores, ¿sí?
Entonces es bien importante distinguir acá la relación entre variables respecto a la relación causal de una variable respecto a otra. Y eso es crucial. Es decir, aun cuando exista una relación clara entre... No quiere decir esto que si dos variables están relacionadas, yo, aunque no identifique causalidad, si la relación, entonces decía, si la relación entre dos variables es estable, por ejemplo, aunque no identifique causalidad, puede ser útil para hacer predicciones, por ejemplo, no es que lo podemos desechar, aun cuando no existe una relación causa y efecto entre las mismas. Entonces, eso quiero que quede claro, que dos variables estén relacionadas me puede ser útil, pero de ninguna manera, si estoy enfocado en causalidad, debo ser un poquito más preciso para esa cuestión. Entonces, los datos se muestran para interpretarse. Es importante analizar peras con peras y pensar antes de actuar. ¿A qué me refiero a pensar antes de actuar? Me refiero a la siguiente cuestión. En ciertas ocasiones resulta importante condicionar, es decir, pensar antes de interpretar, ¿sí? Que sería el evento de actuar. Entonces, esto es para realizar comparaciones justas. Entonces, supongamos el siguiente ejemplo para que quede más claro esta cuestión, y vamos a ver muchos ejemplos en este sentido de errores de interpretación. Por eso quiero enfocarme en esta clase en lo conceptual. Supongan que tienen datos de la esperanza de vida de un montón de individuos, ¿sí? Que ya vivieron, por supuesto, y que tienen el dato de si son mujeres o hombres, ¿sí? Y si fumaron o no fumaron, ¿sí? Entonces, de todos esos datos, yo puedo calcular, por ejemplo, cuál es el promedio o la esperanza de vida de las mujeres fumadoras. Y eso me da, por ejemplo, 75 años. Cuando veo a las mujeres no fumadoras, el promedio de la esperanza de vida me da 80 años. Y cuando analizo el mismo caso para los hombres, veo que los hombres fumadores en promedio viven 60 años, pero los no fumadores tienen 65 años. Entonces, fíjense que acá estoy combinando dos cuestiones en relación a la esperanza de vida. El hecho de fumar o no fumar y el hecho de ser mujer u hombre, ¿sí? Fíjense que los datos me dicen que de alguna manera fumar, ¿sí? ¿Cuánto reduce la esperanza de vida o cuánto cambia la esperanza de vida? 5 años, porque eso, fíjense que ustedes lo vieron y lo analizaron sin darse cuenta lo que pasaba en las mujeres y analizaron lo que pasaba en los hombres, ¿sí? Pero fíjense que también hay otra cuestión, que hay un efecto mujer en la esperanza de vida, ¿sí? Las mujeres en promedio viven más, eso lo pueden comparar viendo hombres no fumadores con mujeres no fumadoras y hombres fumadores contra mujeres fumadoras. Fíjense que hay un efecto mujer en la esperanza de vida. Las mujeres en promedio, es un ejemplo, ¿sí? No quiere decir que estos datos son reales. Las mujeres en promedio viven 15 años más, pero el hecho de fumar te reduce 5 años la esperanza de vida, ¿sí? Bien, entonces, y eso es un poco lo que mencionábamos recién o lo que veíamos en los datos que tenemos. Ahora bien, imagine que tiene que contestar la siguiente pregunta, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia en años de vida entre fumadores y no fumadores? Es decir, ¿cuál es el efecto de fumar sobre los años de vida? Pero ustedes cuentan con esa base de datos de muchos individuos con información sobre la cantidad de años que vivieron, si fumaron o no, y el sexo de los mismos. Entonces los datos anteriores que mostramos se desprenden de esa base de datos. Ahora, fíjense que además les voy a mencionar lo siguiente. Es decir, lo que tenemos que evaluar es cómo impacta fumar en la esperanza de vida, ¿sí? Pero además les doy otros datos que surgen de esa base de datos, que es que, y esto también es un invento, ¿sí? Que es que las mujeres tienden a ser más fumadoras que los hombres, ¿sí? Entonces imagínense la siguiente cuestión. Imagínense que nuestros datos revelan que del total de fumadores, el 70% son mujeres, y del total de fumadores, obviamente el 30% restante son hombres, mientras que en el grupo de no fumadores, el 20% solamente son mujeres, y el 80% entonces de los no fumadores son hombres. Entonces, si existe esta proporción, y yo quiero calcular o contestar la pregunta de cuánto impacta fumar en la esperanza de vida, sin tener
en cuenta el sexo, ignorando el sexo de los individuos. Es decir, imagínense que ustedes observan la base de datos que tienen muchos individuos y quieren contestar esa pregunta. Entonces lo que van a hacer es decir, bueno, lo que hago es calcular un promedio entre los que fumaron versus el promedio de la esperanza de vida entre los que no fumaron. Y hago la cuenta. Es decir, ignoro que hay individuos que son mujeres y hay individuos que son hombres. ¿Sí? Bueno, lo que va a suceder en ese caso es que si hago ese cálculo, los años de vida promedio de los fumadores menos los años de vida promedio para los no fumadores, voy a encontrar que los fumadores en promedio viven 70,5 años de vida, mientras que los no fumadores en promedio viven 68 años de vida. ¿Sí? Si yo ignoro el sexo de los individuos, vamos a salir a decir, cómprense cigarrillos y empiecen a fumar, ¿sí? Que fumar aumenta la esperanza de vida. ¿Cuál es el problema acá? No haber tenido en cuenta una variable. Bien. Exactamente. ¿Sí? No condiciono, en los términos de evaluación de impacto, no condiciono en el sexo de los individuos a la hora de hacer este cálculo. ¿Y por qué es importante condicionar en el sexo de los individuos en este caso? ¿Por qué les parece que es importante? La variable de esperanza de vida. Exacto, porque no es que hay que condicionar por cualquier cosa, sino que debería condicionar por algo que también afecta la esperanza de vida, para poder limpiar de esto que estoy evaluando, limpiar de ese efecto erróneo la parte que me está contaminando ese efecto, que es el hecho del sexo de los individuos. ¿Sí? Entonces, y eso surge en esos números, si quieren pueden hacer la cuenta, pero cuando hagan la cuenta de la esperanza de vida entre todos los individuos que fuman, en realidad van a estar sacando un promedio ponderado de la cantidad de mujeres y de hombres que hay en ese grupo. Como hay mayor cantidad de mujeres en el grupo de fumadores, entonces el 75, que es la esperanza de vida de las mujeres fumadoras, va a estar ponderando mucho en ese promedio, y el 60, que es la esperanza de vida de los hombres fumadores, va a estar ponderando poco. Por eso te va a aumentar el promedio. ¿Sí? En cambio, en los no fumadores, la proporción de mujeres es muy baja, y por lo tanto eso te empuja para abajo el promedio y te da 68, y por lo tanto estoy haciendo las cuentas en ese sentido mal. Entonces, la idea es que debemos condicionar por el sexo, porque el sexo también afecta a nuestra variable de interés, en este caso que es la esperanza de vida, y en ese caso vamos a notar que si lo hacemos como lo hicimos al inicio, fumadores versus no fumadores para mujeres y para hombres, vamos a encontrar ese menos 5 que es el correcto. ¿Sí? ¿Se entiende esa cuestión? Bien. Ok, entonces, para contestar esa pregunta era necesario condicionar. La mala interpretación anterior obedece a que el efecto mujer en la esperanza de vida sobre los años de vida es más fuerte que el efecto fumador. Y acá quiero hacer un punto. O sea, fíjense que acá hay un efecto mujer que estoy ignorando cuando hago ese promedio sin tener en cuenta el sexo de los individuos, pero que además tiene el efecto contrario de fumar. Por eso, cuando yo observo el promedio es evidente eso. Pero también puede pasar de que yo esté adjudicando un efecto muy grande a una política cuando en realidad el efecto es muy chico. ¿Sí? Lo que quiero decir es que acá este efecto mujer que no estoy teniendo en cuenta me cambia el signo del efecto en la esperanza de vida. Pero a veces ni siquiera me puede cambiar el signo, sino que me lo puede achicar el efecto, o me lo puede agrandar, y yo puedo estar sobreestimando o subestimando el impacto de una política. ¿Sí? Acá lo hacemos bien burdo para que se entienda esa cuestión. Bien. Ok, basta con esto. Entonces, uno de los mayores intereses a la hora de interpretar, ¿sí? Cuando hablamos de seamos precisos en la interpretación, es seamos precisos en la identificación de causalidad. Entonces, estar seguro de que X causa Y, de que la inteligencia causa el ingreso, y cuánto del aumento en el ingreso es causado por la inteligencia, que la salud causa el ingreso o al revés, que el ingreso causa la felicidad. Entonces la causalidad requiere muchas condiciones, surgen dificultades y errores de interpretación al relacionar estas variables. ¿Sí? Bien, entonces, en nuestro contexto
de políticas públicas, la causalidad es importante porque en otro contexto por ahí será distinto, pero porque tiene implicancias de política, ¿sí? Tiene implicancias de política porque hay una sociedad que estoy tratando de mejorar y por lo tanto, si la causalidad es incorrecta, la política de recomendar también lo puede ser. Entonces, siempre tratar de hacer la siguiente pregunta cuando se relacionan dos variables. Estamos identificando un poco, se los decía anteriormente, estamos identificando el efecto causal de una variable sobre otra variable, o estamos identificando, o estas diferencias que vemos entre los individuos antes y después es adjudicable a cualquier otra cosa, ¿sí? Tratemos de empezar siempre por esa pregunta, ¿sí? Después vamos a tratar de brindar herramientas para estar un poquito más armados como para ver si podemos contestar esa pregunta. Bien, entonces, déjenme mencionar, hay un libro muy importante de evaluación de impacto, que es el libro de Angus y Fish, del año 2008, que me gusta porque es parecido a lo que mencionamos anteriormente, pero en este caso lo voy a tratar de presentar con los términos que vamos a estar utilizando en términos de evaluación de impacto, ¿sí? Entonces, en los capítulos iniciales de ese libro, lo que plantean es el siguiente ejemplo. Imagínense que la pregunta que se quiere testear es si los hospitales, o los médicos, mejor dicho, es una traducción medio mala, ayudan a mejorar la salud de las personas, ¿sí? Bien, entonces, aquellos que fueron al médico van a recibir una serie de servicios de salud, por lo que la respuesta a esa pregunta se supone que sí, ¿sí? Los médicos ayudan a mejorar la salud de las personas. Pero esto se refleja en los datos que tenemos, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero que se enfoquen. Que ustedes, para resolver una evaluación de impacto, van a tener una pregunta, pero van a tener datos, ¿sí? Entonces, esos datos pueden tener interpretaciones muy diversas, ¿sí? Dependiendo cómo los tratemos. Entonces, contamos con datos de adultos sobre dos dimensiones. Imagínense lo siguiente: si han visitado al médico o no, si han ido al médico o no. De todos esos adultos tenemos esas dos dimensiones: si han ido al médico o no, y su estado de salud medido en términos categóricos, ¿sí? Por ejemplo, 1, 2, 3, en donde a mayor nivel, a mayor categoría, el estado de salud de ese individuo es bueno, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense que si ustedes analizan todo eso, lo que les va a mostrar esos datos es que las personas que visitaron al médico poseen en promedio un estado de salud significativamente más crítico que aquellos que no fueron al médico, ¿sí? Entonces, si yo observo sin razonar esos datos, voy a observar naturalmente que el estado de salud de las personas que fueron al médico es más crítico que las que no fueron al médico, ¿sí? Entonces, es peor para aquellos que van al médico versus aquellos que no. Entonces, la conclusión en ese sentido es: ir al médico provoca que la gente se enferme más, los médicos hacen mal a la salud. ¿Cuál es el problema? ¿O cuál debería ser la comparación para contestar bien esa pregunta? ¿Qué les parece? El ejemplo es muy burdo, pero ¿cuál es el error que estoy cometiendo? Si la gente va al médico, sí, aunque no esté enfermo. El estado de salud de la persona. Claro. Las variables son distintas. El que va al médico es porque sí o sí está complicado de salud. Ok, pero ¿las variables son distintas o el grupo que va al médico lo están comparando contra quién? Contra el grupo que está sano. Contra toda la población. Que no es comparable, ¿sí? Exactamente. Entonces, la causalidad entonces es distinto de correlación. Es más probable que la gente que ha visitado al médico tenga en promedio un peor estado de salud respecto a aquellos que no fueron al médico, porque justamente no lo necesitaban, ¿sí? Entonces ahí hay un sesgo, y ahí hay un problema, si no analizamos esto, un problema de interpretación. Es decir, la correcta, y acá quiero que empiecen a pensar en términos de contrafácticos, ¿sí? Que es un poco lo que vamos a estar empecinados en tratar de medir, es que para aquellos que fueron al médico, es probable que su estado de salud luego del control médico sea, por supuesto, peor que los que no fueron, pero mejor
que el estado de salud que hubieran evidenciado esos mismos individuos si no hubieran ido al médico. ¿Sí? Y ahí quiero que intenten entender lo que hacemos o lo que tratamos de hacer para identificar causalidad. ¿Sí? Estimar bien el contrafáctico. ¿Qué es el contrafáctico? Es lo que le hubiera pasado a ese individuo si no hubiera tenido esa política. Yo lo observo con política, pero lo que tengo que pensar permanentemente es qué le hubiera pasado a ese individuo, cuál hubiera sido su resultado de lo que estoy analizando en caso de que no hubiese sido afectado por la política. Y acá es lo mismo, ¿sí? Si yo quiero estimar el contrafáctico de cómo le hubieran ido a los individuos que fueron al médico, cómo le hubiera ido si no hubieran ido al médico, ese contrafáctico lo estoy tratando de estimar, en este ejemplo, ¿con qué? Con individuos que no fueron al médico, pero que tienen características súper distintas a esos individuos, ¿sí? Entonces no es un buen reflejo eso de lo que le hubiera pasado a los que fueron al médico en caso de que no hubieran ido. ¿Se entiende el problema y el punto? Entonces, ese es un poco el análisis que vamos a estar tratando de hacer. Perdón porque está todo, no estaba acostumbrado a hacerlo en el PowerPoint, entonces queda como que va con suspenso la cuestión. Entonces, es importante comparar peras con peras para lograr una correcta interpretación de la información. En el ejemplo anterior de los hospitales, fíjense que es muy evidente el problema. ¿Por qué? Porque existe mucha evidencia al respecto de que los médicos hacen bien a la salud y la sociedad está informada en ese sentido, ¿sí? En otros casos es más complicado porque o hay poca evidencia, ¿sí? Y como hay poca evidencia, la sociedad tampoco está muy informada al respecto. Entonces tengo que empezar, para generar esa evidencia, tengo que empezar a ver los datos e interpretarlos, ¿sí? Sin ninguna evidencia. Eso es lo más difícil, ¿sí? Bien, entonces, las consecuencias de esta mala interpretación son malos diagnósticos, malas políticas e intervenciones. Entonces, en definitiva, para medir el impacto causal de un programa sobre un grupo determinado se necesitan al menos dos elementos, ¿sí? Algún punto de comparación de esos individuos que son afectados por alguna política o por algún programa, y que parece medio tonto, pero que el punto de comparación debe ser comparable, ¿sí? Comparable. Y ahora comparable es medio amplio. Bien, entonces, ¿cuál sería dentro de este punto? Para resolver alguna cuestión, siempre pensemos en lo ideal aunque sea utópico, ¿sí? ¿Cuál sería la mejor manera de evaluar el impacto de una política de forma tal de identificar causalidad? ¿Cuál sería la mejor situación, aunque sea irreal esto, ¿sí? Es para entender bien el problema. Bueno, el método ideal, o el método perfecto, llamémoslo, porque es medio utópico hasta ahora, ¿sí? Es comparar a los individuos afectados por la intervención ¿contra quién? Bueno, contra ellos mismos, ¿sí? Pero sin la intervención. Es decir, volver a hacer la política, ver cómo les va a esos individuos, volver el tiempo atrás, ¿sí? Y ver a esos individuos sin la política. Eso sería lo ideal, lo utópico, ¿sí? Porque ahí estoy comparando mismos individuos con y sin política, ¿sí? Entonces la única diferencia que voy a observar entre ellos es producto de la política. Bueno, todavía la máquina del tiempo creo yo que no se inventó, entonces vamos a tener que con ese punto de referencia conformarnos con un método general, que es tratar de contrastar el resultado de interés de los que reciben el programa o intervención, que es un grupo de tratamiento, con el resultado de aquellos grupos de individuos similares al grupo de tratamiento, pero que no son beneficiarios por parte de la política que llamamos grupo de control. Dentro de este método general hay un ideal, que vamos a charlar hacia el final de esta sesión, que es que el grupo de control debe ser igual en todas las dimensiones a los individuos del grupo de tratamiento, salvo en una cuestión, que es el tratamiento, justamente, ¿sí? Dentro de lo posible, que es el método general, hay un método ideal, que es que el grupo de control sea igual en promedio, estamos hablando, ¿no? Porque somos individuos, somos muy heterogéneos,
debe ser igual en promedio en todas las dimensiones, salvo en que uno recibe el tratamiento y el grupo de control no. ¿Sí? Bien. Entonces, para estimar la causalidad de un programa es necesario estimar el contrafáctico, es decir, qué le hubiera pasado a los individuos del grupo de tratamiento en ausencia del programa y por qué tenemos que estimar. ¿Por qué tenemos que estimar eso? ¿Por qué tenemos que estimar el contrafáctico? ¿Por qué hablamos de estimar el contrafáctico? Bueno, porque el contrafáctico es inobservable. ¿Sí? Si yo la pregunta que quiero contestar es ¿cómo le hubiera ido al grupo de tratamiento en ausencia del programa? Bueno, esa vida ya no existe. ¿Sí? O ese punto ya no lo vas a poder observar. Pero bueno, puedo intentar estimarlo. ¿Sí? ¿Para qué lo voy a querer estimar? Para justamente identificar la causalidad del programa sobre algún resultado de interés. Y la estimación de este contrafáctico es el elemento clave en evaluación de impacto. En todo momento que hablemos de alguna metodología o de alguna cuestión en particular, no tienen que perder de vista que el enfoque está en tratar de estimar cómo le hubiera ido al grupo de tratamiento en ausencia de la política. Entonces traten de hacerse siempre esa pregunta cuando evalúan el impacto de un programa. ¿Lo estoy comparando contra algo que es representativo de lo que le hubiera pasado al grupo de tratamiento en ausencia de la política? ¿O lo estoy haciendo cualquier otra cosa? ¿Sí? Bien. Entonces, déjenme solamente formalizar un poco el problema para que vean la dimensión de lo que estamos tratando de hacer cuando evaluamos el impacto de una política. Imagínense que GI es el resultado, ¿sí?, de un programa o del efecto de un programa en el individuo I. ¿Y eso de qué depende? Bueno, del resultado del individuo I con el programa menos el resultado del individuo I sin el programa. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál es el problema metodológico central que tenemos acá? Que GI no es observable para ningún individuo. Para ninguno. ¿Sí? Es decir, ustedes imagínense que acá tienen un grupo de tratamiento afectado por la política y un grupo de control no afectado por la política. Entonces, ¿qué van a observar de GI? Bueno, para el grupo de tratamiento voy a observar esta partecita, el YI con política, pero no voy a observar esto, por lo tanto GI no lo observo. Y para el grupo de control, ¿qué voy a observar? Voy a observar lo que le pasa sin la política, pero no voy a observar esto. Entonces, estamos en el aire. ¿Sí? Es decir, no observamos para ningún individuo eso, y lo que vamos a tratar de hacer es justamente estimar. Y cuando hablamos de estimar el impacto causal, siempre que hablamos de estimar, estimamos un parámetro que es poblacional, ¿sí? Algo que no vamos a poder observar porque, por ejemplo, en una política a veces no tenemos los datos de todos los beneficiarios de esa política, ¿sí? A veces sí, pero la gran mayoría de las veces no. Entonces, con los datos que tengo voy a tratar de estimar un parámetro poblacional. ¿Qué es un parámetro poblacional? Es tratar de estimar, en este caso, los parámetros poblacionales de referencia son tratar de identificar o de estimar lo que es el efecto tratamiento promedio de una política, y también un parámetro importante es el efecto tratamiento promedio en los tratados, es decir, solamente enfocarme en los tratados. Esto visto desde el punto de vista de GI es lo siguiente, es decir, bueno, si yo quiero tener una estimación del ATT, que es el efecto promedio de la política en los tratados, debería poder estimar este YI sin la política, el contrafáctico, para aquellos que reciben el programa. Si yo logro estimar esto para el grupo de tratamiento, voy a tener una estimación de este parámetro que es el ATT. Si además soy capaz de identificar con alguna estimación lo que le sucedería al grupo de control con la política, ¿sí? Si además logro estimar eso, voy a poder también estimar el ATE, que es el efecto de la política promedio. ¿Sí? ¿Estamos con eso? Pero digo, no los quiero marear con estas cuestiones, no quiero que se salgan del foco. Digo que esto en la literatura, si leen algún libro o alguna cosita de evaluación de impacto, pueden surgir estos parámetros. Lo importante de esto es que ustedes, yo con estas dos clases no pretendo que programen una evaluación de impacto, véanlo, pero sí que sepan leerla, ¿sí? Que sepan leerla. Para tomar decisiones hay que justamente saber leerla. Entonces,
Estos son dos parámetros que siempre van a estar en juego y que es probable que se mencionen en algún momento. Entonces, la clave en esta cuestión, se habrán dado cuenta, es como voy a tratar de estimar el contrafáctico, la clave en todo esto es tener un buen grupo de control, ¿sí? Un buen grupo de control es identificar algún grupo que no reciba ni esté afectado por el programa con características similares al grupo de tratamiento. Sí, que sea una buena representación de lo que le hubiera ocurrido al grupo de tratamiento en ausencia del tratamiento. ¿Por qué? Porque eso, tener un buen grupo de control, me va a permitir evitar el problema fundamental de evaluación de impacto, que es conocido como sesgo de selección. ¿Qué es esto del sesgo de selección? Son nombres raros, pero digo, la intuición es muy intuitiva, por ser repetitivo. Se comparan los resultados entre el grupo de tratamiento y el grupo de control con características similares para evitar el sesgo de selección. El sesgo de selección hace referencia a que hay determinada porción del efecto estimado, ¿sí? O puede haber cierta porción del efecto estimado que no se corresponde con la política, ¿sí? Ocurre cuando, por ejemplo, la selección de los grupos no depende del azar, sino de características particulares que determinan de alguna manera su selección en algún grupo. Por eso se llama sesgo de selección, ¿sí? Si los grupos no son similares, entonces ¿qué va a pasar? Que cuando estime los efectos, ese efecto que estime va a estar contaminado por las diferencias en características que existen entre los dos grupos, ¿sí? Entonces, voy a ver las diferencias que hay entre los dos grupos, pero parte de esas diferencias, si los grupos tienen características distintas, van a obedecer a las características diferentes, ¿sí? Pero no solamente eso no solamente es un problema que sean diferentes en características, ¿sí? Podemos hablar de metodologías para tratar de eludir eso, porque en políticas públicas siempre estamos enfrentando ese problema. Si nosotros queremos implementar una política, vamos a implementarla para tratar de enfocarnos en ciertos grupos con ciertas características, y ya eso hace al grupo de tratamiento distinto a un potencial grupo de control contra el cual lo quiera comparar, ¿sí? Siempre vamos a estar conviviendo con el sesgo de selección, pero hay maneras de eludirlo de alguna forma si tenemos algún diseño previo en ese sentido. Entonces, no solamente es preocupante que las características sean distintas, sino también que, y eso puede deberse a características preexistentes en las diferencias que observen entre grupos, no es solamente adjudicable a la política, sino que también piensen que individuos con características distintas van a reaccionar distinto ante un estímulo, ante una política. Entonces eso lo hace aún más complejo, ¿sí? Porque si reaccionaran igual, yo tendría alguna manera como para solucionarlo eso, ¿sí? Pero con características distintas, no sabemos cómo van a reaccionar distinto, entonces la dinámica también es complicada. Entonces, si los grupos no son similares, los efectos estimados van a estar contaminados por las diferencias en las características entre el grupo de tratamiento y el grupo de control, y eso es el sesgo de selección. Eso es lo que voy a tratar de evitar, porque es el problema fundamental, es el enemigo principal contra el cual voy a estar luchando a la hora de identificar causalidad. Entonces, el evento de pertenecer al grupo de tratamiento no es independiente de las características de los mismos, cuando tengo sesgo de selección, y esto no es deseable, a veces es ineludible, como lo que mencionábamos recién de políticas públicas, para identificar el impacto causal. Las diferencias entre grupos generan un potencial sesgo en la estimación del impacto, pero también porque la reacción a cierta política, como mencionábamos recién, puede ser diferente con grupos, en grupos con cualidades distintas. Entonces, en definitiva, fíjense que para formalizar un poco el problema, formalizo no para ser muy analítico, sino para tratar de organizar un poco la discusión. Pero fíjense que ustedes tienen, en realidad cuando evalúan el impacto, tienen dos estados. Hay dos estados posibles: estar o no estar afectado por una intervención de política, ¿sí? Entonces, si definimos a la variable t, si la variable t vale 1 cuando el individuo recibe el tratamiento y vale 0 si no recibe el tratamiento, entonces
De ahí van a surgir, como hay dos estados posibles, surgen dos resultados potenciales para cada individuo. Un resultado, por ejemplo, si yo voy a estar potencialmente afectado por una política, yo voy a tener dos resultados potenciales. El resultado que se va a evidenciar de mí si estoy afectado por la política, que es el resultado potencial I1, y el resultado I0, que es el que se va a evidenciar si yo no estoy afectado por la política. ¿Sí? Entonces, el problema justamente es que cada individuo tiene asociado un par de resultados potenciales, I0, es decir, con y sin política, y justamente el problema, como mencionábamos recién, es que una persona solo puede estar en un solo estado, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el problema? Que ese par de resultados potenciales no lo voy a observar para ningún individuo, ¿sí? Yo lo voy a observar a un estado de la naturaleza. Entonces, como G, que es la ganancia por participar en la política para cada individuo, que es en definitiva para cada individuo la diferencia entre estos dos resultados potenciales, G no se observa para ningún individuo, entonces ¿qué voy a tratar de hacer con evaluación de impacto? Tratar de estimarlo. Y para eso hay dos metodologías fundamentales. La metodología que llamamos experimental y la metodología no experimental. ¿Sí? Durante la clase de hoy vamos a recorrer algunas cuestiones de la metodología experimental y en la próxima clase, mañana, vamos a hablar más de la metodología no experimental, que por ahí en políticas públicas es un poquito más lo que se necesita, porque la metodología no experimental tiene que ver, después lo vamos a discutir bien, tiene que ver con que, mira, me enfrento con un problema que es que ya desde el vamos los grupos van a tener características distintas. Entonces, si los grupos tienen características distintas, necesito aplicar metodologías no experimentales. Pero también hay casos de evidencia muy importante, de políticas públicas muy relevantes, ahora después lo vamos a charlar, de cuestiones que se han diseñado, ¿sí? Políticas que se han diseñado con algún esquema experimental, ¿sí? Y vamos a ver la importancia de esa cuestión. Entonces, a ver, ¿cómo estamos hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Sí? Se entendió la principal discusión. Ahora vamos a entrar un poquito en entender un poco lo que mencionábamos hoy de los modelos, ¿sí? Pero no irnos por las ramas, sino entender lo básico de los modelos, porque eso es lo que vamos a utilizar en las metodologías, ¿sí? No pretendo otra vez que cuando terminen este curso hagan una regresión con un modelo, no, sino que simplemente sepan leerlo eso, ¿sí? Sepan interpretarlo. Ese es un poco el objetivo. Entonces, los economistas y la ciencia en general, como mencionamos al principio de la clase, utilizan modelos para comprender la realidad. Entonces, modelos son una representación, obviamente el mundo es complejo, entonces tenemos una representación simplificada de una realidad que es compleja. Eso es un modelo. Entonces, estos modelos teóricos en principio se utilizan para el análisis empírico. Entonces, ¿qué viene después de eso? Bueno, debo recopilar datos y con esos datos generar evidencia empírica, y la evidencia empírica me va a ayudar a cuantificar la relación que existen entre las variables que en principio teóricamente predice el modelo, ¿sí? ¿Y eso qué me va a permitir? Bueno, ajustar los modelos o desechar algunos modelos o mejorar algunos modelos y justamente ir avanzando en ese sentido para tratar de mejorar la comprensión de una realidad que en principio es compleja. Entonces, imagínense lo siguiente. Los salarios, si yo tengo los datos de los salarios de todos los individuos, que ustedes los pueden tener en la encuesta permanente de hogares, por ejemplo, tienen que los individuos tienen salarios distintos, ¿sí? Si yo tomo una muestra de la EPH, los salarios de todos los individuos son distintos. Ok, está bien. Pero yo quiero tratar de explicar por qué los salarios entre los individuos son distintos. Entonces, para tratar de explicar eso, por qué los salarios difieren entre los individuos, bueno, existen diversas explicaciones que se fue generando evidencia empírica al respecto. Entonces, la educación puede estar generando variabilidad o que los individuos tengan salarios distintos. La experiencia también, la edad, el sexo, la habilidad, la discriminación también, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es hacer un modelo en donde la variable que quiero explicar
es el salario de los individuos, ¿sí? Y para explicar el salario de los individuos, fíjense que después del igual, agrego ciertas variables. La educación de los individuos, la experiencia de los individuos, si los individuos son mujeres u hombres, es decir, esto es una variable, por ejemplo, puede ser una variable binaria, que vale 1 para los individuos que son mujeres y vale 0 para los hombres. Entonces lo que hago es meter todos los datos en este modelo, y lo que me va a decir este modelo es, me va a estimar estos coeficientes que están acompañando a las variables. ¿Qué son esos coeficientes que están acompañando a las variables? Son, en promedio, por ejemplo, el coeficiente beta 1, en promedio, un año más de educación, ¿cuánto aumenta? Digo aumenta porque ya sé cuál es el efecto, ¿cuánto aumentan los salarios? Pero en realidad es cuánto cambia un año más de educación los salarios en promedio. ¿Sí? Eso es lo que me va a decir cada uno de los coeficientes que yo agregue en esa, o de las variables que yo agregue en este caso. El beta 3 me va a decir, en promedio, ¿sí?, cuál es la diferencia de salarios entre mujeres y hombres. ¿Sí? Pero además de decirme eso, me va a decir cuál es la diferencia entre mujeres y hombres, habiendo condicionado, teniendo en cuenta la educación de los individuos y la experiencia, ¿sí?, que lo incluyo también en el modelo. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, ¿se acuerdan de esta palabra condicionar? Está teniendo en cuenta eso. Es decir, yo voy a identificar cuánto afecta la educación al salario, condicionando en que los individuos tienen experiencias distintas y tienen sexo distinto. ¿Sí? Bien. Ahora bien, lo que voy a tratar de hacer es esa estimación. Entonces, fíjense que en el contexto de evaluación de impacto en estos modelos, vamos a usar modelos similares, pero con la idea de identificar causalidad. Recién cuando les decía, bueno, estimé este coeficiente de la variable educación, me dice cuánto un año más de educación aumenta o cambia los salarios. Pero eso no necesariamente, lo que me está diciendo es la relación entre dos variables. No necesariamente me está identificando causalidad. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Lo único que me está diciendo es, un año más de educación se corresponde con cierta cantidad de salario adicional promedio. O sea, haces variar una variable ceteris paribus lo demás. Muy bien, exacto. No quería decir ceteris paribus porque no sé si se iban a espantar. No, sí. Es decir, dado todo lo demás constante, ¿qué es? Lo que estoy agregando en el modelo. Porque lo que no agrego en el modelo no lo puedo mantener constante. Por eso es la importancia de condicionar. Dado la experiencia y dado el sexo de los individuos, ¿cuánto afecta la educación al salario? Eso es lo que voy a estar haciendo. Y en los modelos de evaluación de impacto utilizo modelos similares, pero con el objetivo de que ese coeficiente estimado me identifique causalidad, no relación. A veces puedo estar interesado en la relación que existe entre las variables, acá no. Acá estoy interesado en la relación causal que existe entre dos variables. Entonces, va a ser importante que los coeficientes estimados identifiquen el impacto de la política sobre algún resultado de interés, que no se identifique correlación o que el efecto del resultado de interés no sea adjudicable a la política. Entonces, volvamos al ejemplo de fumadores. ¿Se acuerdan del ejemplo de fumadores y de mujeres? ¿Cuál sería, para representar esta cuestión, el modelo de esperanza de vida? Si yo quiero explicar la esperanza de vida de acuerdo al ejemplo que vimos anteriormente, lo voy a explicar con la variable fumador, es decir, que vale 1 para aquellos individuos que fuman y 0 para los que no fuman, y con la variable mujer, que vale 1 si el individuo es mujer y 0 si el individuo es hombre. Entonces, lo que estaba haciendo mal en el ejemplo anterior era modelizar la esperanza de vida como si lo único que importara en la esperanza de vida es ser fumador o no. Entonces no incluía en el modelo, no incluía la variable mujer. ¿Sí? Entonces si yo hago eso, la estimación de este beta, que es la diferencia en esperanza de vida entre fumadores y no fumadores, eso, ¿se acuerdan que me daba que los fumadores tenían, cuando no condicionaba por sexo, tenían 70,5 de edad y los no fumadores 68? ¿Sí? Entonces, en ese ejemplo, el beta me daría positivo y 2,5. Lo que me estaría diciendo que en promedio,
fumar, ¿sí?, aumenta la esperanza de vida en 2,5 años. Ahora, si yo lo que hago es agregar a ese modelo la variable mujer, ¿sí?, ahora este beta va a ser distinto, ¿sí? Este beta me va a dar -5, como sabemos que en ese ejemplo daba, ¿sí? Entonces fíjense que cuando condiciono por la variable mujer, cuando condiciono por eso, limpio de esa estimación que hacía inicialmente, limpio la parte que se corresponde con el sexo y me queda limpio el efecto de fumar sobre la esperanza de vida. Es un poco, a grandes rasgos, lo que vamos a estar haciendo en evaluación de impacto, nada más que con otras variables. Es decir, en evaluación de impacto vamos a tratar de ver el efecto sobre alguna variable que nos interese. Por ejemplo, hay una política que quiere afectar los ingresos de los individuos, entonces nuestro resultado de interés es el ingreso de los individuos. Y hay una variable T, esto es todo lo que no observamos, hay una variable T que es si el individuo pertenece al grupo de tratamiento, vale 1, y si el individuo pertenece al grupo de control, vale 0. Entonces este beta, ¿qué me va a decir? El efecto, ¿sí?, si identifico bien causalidad, el efecto de haber sido afectado por algún programa sobre este resultado de interés. ¿Sí? O sea, en el contexto de evaluación de impacto son los mismos modelos con otras variables. Va a haber una variable clave que va a ser T, que identifica si el individuo pertenece, o sea, está afectado por la política o pertenece al grupo de control, ¿sí?, y el resultado de interés sobre el cual quiere evaluar esa política. Entonces, durante esta clase vamos a ver dos metodologías para hacer ese análisis, metodologías experimentales y no experimentales. ¿Cuáles son las experimentales? Que es lo que vamos a discutir de acá a que terminemos esta clase y ya los libero. ¿Qué son las experimentales? Son evaluaciones de programas con asignación aleatoria, ¿sí? Experimentos de política. Experimento de política, ¿qué es esto? ¿Sí? Bueno. Y la no experimental es en la que no tienen asignación aleatoria, ¿sí?, que es la que típicamente conocemos, ¿sí? Políticas que necesito una política que afecte a ciertos grupos con ciertas características. La UH beneficia a cualquier trabajador o a cualquier individuo, no. Beneficia a trabajadores que son informales, con hijos, menores a 18 años, etc. Esas son características. Ahí no hay asignación aleatoria. ¿Se entiende eso? Bien. En cambio, en las experimentales hay asignación aleatoria. Entonces, ¿cuál método vamos a utilizar? Si vamos a utilizar un método experimental o no experimental, bueno, depende de la pregunta a ser respondida, depende de los datos disponibles, pero particularmente depende del diseño de la política. Si el diseño de la política beneficia a individuos de manera aleatoria, podría llevar a cabo la metodología experimental, pero si beneficia a individuos de manera no aleatoria, es decir, cuando digo no aleatorio es dependiente de sus características, entonces voy a utilizar la metodología no experimental. Entonces, en cualquier caso, el objetivo es el mismo. Se pretende ser precisos en la identificación del impacto causal. Pero la metodología experimental es la manera, en realidad, ¿se acuerdan que empezamos a hablar cuál es el método ideal para evaluar el impacto? Bueno, tener la máquina del tiempo. Eso no podemos. Entonces, utilizamos un método general, que es grupo de tratamiento contra el grupo de control, donde el control sea individuos con características similares, ¿sí?, al grupo de tratamiento. Ahora, dentro de lo que se puede, la metodología experimental es ideal en términos de identificar causalidad. ¿Por qué? Porque nos asegura que las personas del grupo de control sean parecidas a las tratadas, porque justamente se asigna al grupo de tratamiento, al grupo de control, de manera aleatoria. ¿Qué quiere decir que se asigna de manera aleatoria? ¿Qué se imaginan que es asignar de manera aleatoria? Grupo de tratamiento y grupo de control. O por ahí estoy hablando de asignación aleatoria. El método inductivo, y en base a eso suponer que el resto va a actuar igual. Una mezcla de inducción con deducción. No, más. Yo tengo que voy a llevar acá una política y tengo que identificar a quién le voy a dar la política, ¿sí? Y hay un grupo de individuos que no le voy a dar la política, pero me va a servir para evaluar el impacto de esa política, ¿sí? ¿Cómo hago una asignación aleatoria?
¿Qué significa asignar aleatoriamente a los individuos? Así al azar. Tiene una moneda, ¿sí? El punto es, aunque les parezca medio loco, esto existe en políticas. El punto es que los individuos son asignados aleatoriamente para recibir el tratamiento, entonces van a tener la misma probabilidad ex ante de recibir el tratamiento. Esto quiero que entiendan. Imagínense todos ustedes que van a ser afectados por alguna política, entonces yo tengo que decidir quiénes van a ser grupo de tratamiento y quiénes van a ser grupo de control. Entonces, una manera de hacerlo es decir, bueno, si el último número de su DNI es impar, van a estar en el grupo de tratamiento, y si es par, van a estar en el grupo de control. Cuando divida, ¿esto qué quiere decir? Que ex ante de que yo los asigne al grupo de tratamiento y de control, ex ante, todos ustedes tienen la misma probabilidad de ser elegidos. La misma probabilidad que tuvieron cuando les seleccionaron el DNI y les tocó un número par o impar. ¿Sí? Tenían la 0,5 de probabilidades de que les salga. En este caso lo mismo. ¿Sí? Tienen la misma probabilidad ex ante de recibir la política. Entonces, la cantidad de observación en el grupo de control tiene que ser igual a la cantidad. no necesariamente, ¿sí? Hay maneras de ajustar o de contemplar eso, pero sí, es mejor que sean parejos. Ahora, en consecuencia, pero quiero que entiendan conceptualmente, recibir la política no depende de ninguna característica de los individuos, ya sean observables o inobservables. Si yo los divido a ustedes en dos grupos de esa manera y calculo qué proporción de mujeres hay en cada grupo, la edad promedio de cada grupo, la educación promedio de cada grupo, todas las características que quiera, es probable que estadísticamente no haya diferencias. ¿Por qué? Es decir, que los grupos sean similares en características, ¿se entiende? Porque a la hora de asignarlos no tuve en cuenta ninguna característica. Entonces, ¿por qué van a diferir en características? ¿Sí? Pero además no solamente no van a diferir en las características que observamos, o que podemos observar, sino que en las características inobservables también. Es decir, por ejemplo, la habilidad que tiene cada uno de ustedes en diferentes cuestiones es probable que también esté balanceada, ¿sí? Entre los grupos. Entonces, ¿eso qué me va a permitir? Que bueno, que después yo le voy a dar una política a un grupo y al otro no le voy a dar nada. Pasa el tiempo y cuando yo calcule las diferencias entre el grupo de tratamiento y el grupo de control, voy a estar seguro que esas diferencias son adjudicables a la política. Porque no hay ninguna otra diferencia en características que me pueda estar contaminando, ¿sí?, esa diferencia que tienen entre grupos. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, yo no sé si no sé el tiempo, pero yo voy siguiendo. Entonces, el grupo de tratamiento y el grupo de control se dice que en esa situación son estadísticamente equivalentes. Por lo tanto, gráficamente sería lo siguiente. Si ustedes miden el resultado en el eje de las Y, el resultado que quieren evaluar de la política, y en el eje de las X miden el tiempo, en T1 es antes de la política y entre T1 y T2 se implementa la política. ¿Sí? Entonces, lo que me asegura la asignación aleatoria es que cuando lo seleccioné para grupo de tratamiento, para grupo de control, en sus características, en todas sus características y a su vez en la característica que quiero evaluarlos, son iguales, estadísticamente equivalentes. Por lo tanto, luego de la política, cualquier diferencia que observe entre esos grupos va a ser adjudicable al ATE, ¿sí? Va a ser adjudicable a la política. Esto cambia un poco cuando la asignación no es aleatoria. Porque cuando la asignación entre los grupos es por ciertas características de los individuos, esto ya no se cumple. Y esta diferencia no es toda adjudicable a la política. ¿Se entiende el punto? Eso es la diferencia entre metodología experimental y metodología no experimental. Con la metodología no experimental voy a tratar de acercarme lo que más puedo a esto, ¿sí? Pero a veces va a ser imposible, pero lo puedo eludir a ese sesgo de selección con diferentes tipos de metodología, depende de los datos que tenga, etc. Pero digo, confiemos en entender estas cuestiones, porque eso va a ayudar además a generar datos. Cuando ustedes tengan la posibilidad de diseñar los datos que quieren del programa, van a pensar en este sentido y van a ayudar a que luego sea evaluado los resultados de esta política. Con errores, por supuesto, pero ya tener ese espíritu va a ayudar
a mejorar las políticas públicas. Estoy convencidísimo. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de esto? Que la metodología es sencilla, porque después, cuando yo haga el modelito que les mostré recién, la regresión, que le llamamos los economistas, voy a comparar la variable de resultado contra una variable t que identifica si el individuo pertenece al grupo de tratamiento o al grupo de control. No necesito agregar más nada a ese modelo, porque ninguna de las otras características difieren. En lo único que difieren es que uno recibe un programa y el otro no. Entonces todo lo que observa, las diferencias van a ser adjudicables a la política. Entonces el modelo es más simple, la implementación de identificación del impacto causal es sencilla. Ahora, lo que no es sencillo es toda la logística que tenés que tener detrás, ¿sí? Para hacer un diseño experimental. Ahí te metes en un bodrio. Y ahora vamos a discutir un poquito de eso. La metodología entonces es sencilla, es la mejor manera de estudiar el impacto de una variable sobre otra aislando el efecto de las demás, porque hay ausencia, por definición, del sesgo de selección, y puedo adjudicar la diferencia de resultados al tratamiento. En el diseño experimental, la asignación aleatoria permite una estimación consistente de los efectos causales, sin embargo, no es la panacea, ¿sí? Tiene, por supuesto, limitaciones, pero que las limitaciones, se van a dar cuenta, son logísticas, porque surgen de la propia implementación de las políticas. Una de las limitaciones, bueno, muchas veces no se pueden aplicar por cuestiones éticas, en políticas sociales, por cuestiones de costos. Éticas me refiero a que, vas a hacer una política social y para dársela vas a hacer una asignación aleatoria. Entonces ahí entra una cuestión ética de por qué a unos sí y a otros no, que en algunos casos se puede, no digo eludir, pero eludir con ciertas cuestiones legales y en otros casos no. Y además son costosas, dependiendo de la escala que tengas, pueden ser muy costosas. Pero hay otras cuestiones que limitan también el diseño experimental. No se piensen tampoco que es la manera ideal, pero también tiene sus limitaciones, que es, por ejemplo, el cumplimiento selectivo. ¿Qué es el cumplimiento selectivo? Y bueno, yo los asigno a ustedes en grupo de tratamiento y grupo de control. Entonces, supuestamente el grupo de tratamiento debería recibir una política y el grupo de control no. Ahora, ¿qué puede pasar? Que después alguno del grupo de tratamiento no vaya a recibir la política porque no la quiere o porque no le importa o por cualquier otra cosa. Entonces, ahí, si hay algunos que no quieren recibir la política o no van a reclamar ese beneficio, se desbalancean los grupos. ¿Se entiende? Se desbalancean en el sentido de que si hay alguna característica en particular del grupo de tratamiento que haga o que los motive a no ir a recibir la política, eso desbalancea los grupos. Ahora, si eso es aleatorio, no los desbalancea. Pero seguramente no vayan a pedir una política de ingresos a aquellos dentro del grupo de tratamiento que tienen un mayor ingreso. ¿Sí? Entonces, eso ya los hace distintos a lo que lo van a reclamar. Entonces, eso desbalancea los grupos. Otro es el problema de sustitución. Dado que el grupo de control está fuera de la elección del programa, pero sabe que es parte de un grupo de control, puede entonces eso motivar a un cambio en el comportamiento de esos individuos, ¿sí? Que me afecte después las comparaciones entre el grupo de tratamiento y el grupo de control. Imagínense que hay un programa de entrenamiento laboral para los jóvenes, ¿sí? Entonces, bueno, lo vamos a asignar de manera aleatoria, ¿sí? A estos jóvenes les damos el programa de entrenamiento laboral, a estos jóvenes no. Bueno, probablemente los jóvenes que de manera aleatoria no los asignaron, digan, bueno, no voy a tener programa de entrenamiento laboral, bueno, voy a empezar a buscar empleo. Entonces la oferta laboral empieza a aumentar. Entonces yo quiero evaluar el impacto que tiene el programa de entrenamiento laboral sobre la búsqueda o conseguir empleo. Va a estar contaminado eso, porque los del control empezaron a buscar mucho más activamente empleo y probablemente encontraron que los del grupo de tratamiento. Yo lo que hubiera querido es que el grupo de control se comportara como si el programa no existiese. ¿Se entiende? Y eso es un problema adicional. Otro problema es el efecto Hawthorne, que es por una fábrica que se hizo, por un análisis que se hizo hace varios años con apoyo de algunas universidades muy importantes de Estados Unidos, en donde lo que querían ver era
cuánto afectaba la iluminación en una fábrica en la productividad. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacían para evaluar eso? Bueno, en algunos sectores de la fábrica ponían mucha iluminación, en otros sectores poca iluminación. Pero claro, los empleados de esa fábrica sabían que iban a estar siendo evaluados. No sabían en qué, pero sabían que había algo. ¿Sí? Entonces, que estaban siendo evaluados. Entonces, ¿qué pasó? Como sabían que estaban siendo evaluados, todos esos días empezaron a laburar como perros, porque no sé qué va a pasar. Y claro, después cuando hicieron el análisis les digo que la iluminación no afecta a la productividad. Pero no porque la iluminación no afecte a la productividad, sino porque todos empezaron a actuar distinto. ¿Sí? Les cambiaron los focos y los pusieron más fuerte y después se los cambiaron y los pusieron más bajitos. Bien, conocido el caso. Sí, varios, y todos trabajaban igual, aunque hubiera Exactamente. cambios. Exactamente. A mí me encantó ese, sí. Cuando lo escuché por primera vez me encantó. Y otro es la validez externa, es decir, cuán extrapolables son los resultados de un análisis experimental a una población más grande. Digo esto porque en general, por todas las limitaciones que mencionábamos recién, el diseño experimental típicamente, no es que no exista en políticas públicas, pero típicamente están utilizándose en un contexto más acotado, con menor cantidad de individuos, para entender algunos comportamientos de los individuos ante algún incentivo. Entonces, por todo lo que mencionaba. Entonces, a veces lo que tiene esta cuestión de diseño experimental, vos identificás bien la causalidad, pero no son estos resultados tan extrapolables a una población más grande. Y eso es la validez externa que tiene la evaluación del impacto. Entonces, para mencionar experimentos de política o el diseño experimental en la política pública, me interesa mucho siempre hablar de este programa. Porque los experimentos de política están designados para aprender sobre la efectividad de una intervención. El principal objetivo es saber si el programa funciona, si debe expandirse, reformarse o incluso terminar. Son experimentos grandes y costosos. Y hay un programa, que es el programa Progresa en México, que es el ejemplo emblema del diseño experimental en la política. ¿Sí? Pues el programa Progresa en México es un programa que después se llamó Oportunidades, que tuvo después cambios de nombres. Es un programa de transferencia monetaria condicionada, que motivó, es el primer programa que se implementó con ese diseño de transferencia monetaria condicionada, que motivó luego, dado el diseño experimental que les permitió evaluar el impacto de ese programa, permitió que ese diseño se expanda luego a todos los países de América Latina. Todos los países de América Latina tienen un programa con este diseño, y de hecho algunos países de Asia y de África. ¿Sí? Y acá la importancia de la evaluación en esta cuestión. Porque, ¿qué pasó en Progresa? En 1997, para que lo comparemos con lo que ahora lo vamos a comparar, el gobierno diseña un programa de lucha contra la pobreza. ¿En qué consistía? En que eran transferencias monetarias focalizadas específicamente para familias pobres. También le daban suplementos nutricionales para embarazadas, bebés y niños, charlas informativas con mejores prácticas nutricionales, etc. Pero además establecían condicionalidades. Es decir, para recibir todo eso, los individuos tenían que asegurar la asistencia escolar por parte de los niños y los chequeos médicos por parte de ellos. ¿A qué le suena esto? A la asignación universal por hijo. ¿Sí? La asignación universal por hijo, después vamos a discutir evidencia de la asignación que hemos hecho en la UNLP. ¿Sí? Hemos tenido muchas discusiones y polémicas con eso, así que después les voy a mostrar algunos resultados en ese sentido. Pero fíjense que esto fue en 1997 y la UH ¿cuándo se implementó? 2010, 2009, noviembre de 2009, pero 2010 se empezó a implementar. Bueno, en el 2009. Pero fíjense, pero en el medio, un montón de países iban implementándolo porque fue exitoso en términos distributivos, pero después vamos a ver que este tipo de políticas generan ciertos desincentivos laborales, generan ciertos efectos buenos y malos. A veces
a nosotros nos pasaba que al mostrar efectos no buscados por la política en términos laborales, que de ninguna manera nosotros queríamos mostrar con eso que hay que sacar la política porque genera un problema laboral. No, simplemente era que traten de conocer mejor la política, porque conociendo mejor la política podemos mejorar su diseño, ¿sí? Y podemos mejorar su impacto. Entonces, después vamos a charlar bien de esos resultados el día de mañana, pero fíjense que esto es parecido a la UH y esta dinámica, este diseño motivó el diseño de este tipo de políticas en un montón de otros países. Ahora, ¿en qué consistía el programa Progresa en México? Inicialmente, ¿no? Pues después siguió con muchas etapas. Inicialmente querían beneficiar a 506 comunidades rurales pobres, que abarcaban en principio 24.000 hogares. Entonces, ¿qué hicieron? 320 comunidades fueron asignadas aleatoriamente al grupo de tratamiento. ¿Qué significa eso? Que comenzaron a recibir las transferencias en 1998. Y las 186 comunidades restantes van a estar inicialmente en un grupo de control. ¿Sí? ¿Por qué en un grupo de control? Porque no es que no iban a ser beneficiados por la política, sino que el beneficio de esa política se pospuso para esas comunidades, de manera aleatoria, por 1 año y medio. Es decir, que por 1 año y medio yo iba a poder evaluar de manera aleatoria un grupo que recibía esta política y un grupo que no, con características similares. ¿Sí? ¿Por qué con características similares? Porque fue asignado de manera aleatoria, las comunidades. ¿Sí? Entonces, eso les permitió evaluar impactos de corto plazo en un montón de resultados de interés. ¿Sí? De corto plazo digo porque tenían solamente 1 año y medio. Una vez que lo empezaron a recibir las otras comunidades, ya se contaminaban porque estaban recibiendo el programa, no podían identificarlo, después pudieron identificar otras cosas, pero en el corto plazo encontraron impactos en la nutrición, en la educación, en la salud, todos positivos. No encontraron efectos no buscados en la oferta laboral, por ejemplo, que es una discusión que se da bastante. De hecho, esto de recibir un ingreso en las familias vulnerables, donde ese ingreso representa un ingreso proporcionalmente alto del ingreso total familiar, eso puede generar ciertos desincentivos laborales que no están buenos en el largo plazo. ¿Sí? Pero eso no se encontró en el corto plazo. Entonces, esos resultados más el diseño experimental motivó una continuación y expansión de esos programas a pesar de los cambios políticos. ¿Sí? Cambiaron presidentes, y siguió la política, y además, y particularmente, generó un incentivo a que ese tipo de diseño se expanda en todos los países de América Latina y del Caribe y en otras regiones también. ¿Sí? Bien. Y después, algunas otras cuestiones, no quiero... ¿Cómo están? Matado. De tanto charlar. Bueno, yo me entretengo charlando, ustedes tienen que estar así, ¿viste? Con la filmina. Es que es muy interesante. Bien. Es muy interesante. Bien. Después, a ver, otras cuestiones. Esto para mí es el ejemplo emblema del diseño experimental. Después yo ahí les dejo en las filminas otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con diseños experimentales de menor escala, ¿sí? Porque piensen que el programa Progresa en México es un programa a escala nacional, o sea, es una logística tremenda, hubo problemas de logística, todo, pero aún así lograron identificar con ese espíritu de diseño experimental el impacto de política que motivó después un montón de implementación de esos diseños en otros países. Pero aún si no hubiera sido así, digo, si hubiera tenido un resultado malo, también hubiese estado bueno porque, bueno, esto no lo replicamos en ningún lado, ¿sí? Pero bueno, justamente se dio lo contrario, entonces tiene más valor quizá mostrar. Estos son unos autores que analizan un programa de entrenamiento laboral en Colombia que tuvo también un diseño experimental. Es decir, el problema en América Latina, ustedes sabrán, hay un gran problema de los jóvenes, ¿sí? El desempleo de los jóvenes en América Latina triplica las tasas de los adultos y la incidencia es mayor para los menos educados, para los provenientes de hogares más pobres, para los que tienen problemas futuros de inserción laboral. Entonces, lo que hicieron es un diagnóstico de, bueno, tratemos de mejorar esos resultados
haciendo una capacitación o entrenamiento laboral en los jóvenes. Se espera de esa manera mejorar las perspectivas de los jóvenes en mayor desventaja y evitar problemas sociales derivados de ese desempleo juvenil. Y además tenían en ese entonces poca evidencia en la región de cómo funcionaban estos tipos de programas, y en países desarrollados la evidencia era mixta, es decir que tampoco había una evidencia muy contundente de que estos programas funcionaban, pero en América Latina la esperanza de que funcionen era que los retornos se esperaban más altos porque el problema era más crítico, ¿sí? Entonces el impacto que se esperaba era más alto. Entonces lo que hicieron es un programa que se llama Jóvenes en Acción, que se introduce en Colombia en el año 2000. Los problemas más comunes en este tipo de políticas es tratar de evitar el sesgo de selección para identificar el efecto causal, el sesgo de selección que puede surgir de la autoselección en el programa, ¿sí? No van a tener las mismas características los jóvenes que van a pedir un programa de entrenamiento laboral que jóvenes que no van a pedir un programa de entrenamiento laboral. Esa es la principal preocupación. Después había otras preocupaciones. Entonces lo que hizo Jóvenes en Acción es asignó el entrenamiento de forma aleatoria, ¿sí? Con un montón, acá hubo mucha polémica, pero terminó asignándolo de manera aleatoria. 80.000 jóvenes entre 2002 y 2005, jóvenes entre 18 y 25 años desempleados, de las familias más vulnerables, les daban 3 meses de entrenamiento en las aulas y 3 meses de entrenamiento o pasantía, ¿sí? On the job, que se dice. Las instituciones de capacitación se seleccionaban con un proceso de licitación, y la segunda fase era provista por empresas constituidas legalmente, y durante esos 6 meses recibían un estipendio esos jóvenes por ese programa de entrenamiento laboral. Entonces, ¿qué hicieron? Se sorteaban los individuos adentro de cada lista de cada institución de capacitación. Los jóvenes iban a anotarse, y de todos los que se anotaban se seleccionaban aleatoriamente por el DNI, ¿sí? O como se llame en Colombia, se seleccionaba quiénes recibían y quiénes no. Entonces pudieron tener una asignación aleatoria. Generó mucha polémica eso, ¿sí? Por lo que discutíamos de los costos y éticas, pero finalmente se hizo. El cumplimiento fue casi perfecto, es decir, todos los que fueron asignados al grupo de tratamiento, ninguno se fue o no quiso recibir el entrenamiento, es decir, solamente el 0,18% rechazó la oferta, y si había alguno que rechazaba la oferta, se incluía a un joven que había quedado en la lista de prioridades de manera aleatoria en lista de espera, por decirlo de alguna manera. Pero el cumplimiento fue casi perfecto, y encontraron efectos grandes y significativos para empleos y salarios en el sector formal, tanto para hombres como para mujeres. Para las mujeres el efecto fue mayor, y además hicieron una evaluación de intensidad del tratamiento que se llama, encontraron que generaba un mayor retorno al entrenamiento la parte de la pasantía que la parte de la capacitación, ¿sí? Algunos les asignaron diferentes esquemas para evaluar esa cuestión. Entonces, como conclusión, ya para liberarlos, el diseño experimental es una herramienta poderosa para aprender acerca del comportamiento de los individuos en general. Es importante tomarlo como referencia, aun cuando a veces, o muchas veces, o la mayoría de las veces, no sea posible implementarlo, pero es importante tenerlo como referencia, porque es una herramienta, puede ser una herramienta importante de política, y el ejemplo de Progresa en México es el ejemplo emblema por excelencia del diseño experimental aplicado a eso. En la sesión que viene, lo que vamos a hacer es discutir no esto, sino cuestiones relacionadas a todo lo conceptual que fuimos discutiendo anteriormente, ¿sí? Pero aplicados a metodologías no experimentales, ¿sí? Vamos a tratar de ver 2 metodologías principales no experimentales, que son metodología de matching, ¿sí? Que ahora se está usando cada vez menos por los problemas que tiene, que ahora después lo vamos a charlar. Y otra metodología que es muy utilizada es la metodología que se llama diferencias en diferencias, ¿sí? O diferencias dobles, que es una metodología de evaluación de impacto no experimental, justamente para tratar, lo que hace es tratar de eludir el sesgo de selección, ¿sí? Que es el principal enemigo en esta discusión. Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto. Si no, ya los libero. ¿Sí? ¿Tenés preguntas? Y si no, los libero y nos vemos mañana.
Mañana voy a tratar de hacer igual, si les parece, porque además tengo el vuelo al mediodía, así que tengo que salir corriendo. Pero si les parece, hacemos de 8, ¿sí? A no sé qué hora es ahora. 10. A 10, ¿sí? Vamos a ver si por ahí con la última discusión por ahí se pone más participativo. Digo, los invito también a comentar lo que les parezca respecto a algún programa que tengan dudas de cómo encarar el diseño, pero la clase que viene vamos a tratar de discutir más empíricamente que conceptualmente, pero era necesario hacer esta discusión inicial. ¿Sí? Bueno, les agradezco y un gusto.